Muchos llegan hasta el famoso parque Yellowstone, pero pocos saben que a solo unos minutos al sur hay otro parque igual de impresionante, montañas que parecen flotar sobre los lagos. Y de hecho que aquí también se filmó una muy pero muy famosa película que te enseñaré más adelante en este video. Bienvenidos al Parque Nacional Grand Teton. Las montañas del Tetón o Teton son las verdaderas protagonistas de este parque. Se levantan de forma casi vertical sobre el valle, sin colinas que las rodeen, lo que las hace ver aún más impresionante. El pico más alto del Gran Tetón tiene más de 4.100 metros de altura, uno de los paisajes más majestuosos del oeste americano. Después de explorar Yellowstone, decidí continuar mi viaje hacia el sur para conocer el Parque Nacional Grand Teton. Está a tan solo 20 minutos en auto y lo mejor es que con la misma entrada de $35 por vehículo puedes visitar ambos parques durante 7 días. Ok, la entrada por vehículo es a $35 y vienen caminando. Yo tengo mi pase anual que es $80 y eso te conviene si vas a ir a 3 parques, por lo menos 3 parques al año, parques nacionales acá en Estados Unidos, si es por vehículo. Vamos a pasar por acá, miren esas montañas, parece Perú para mí cuando lo vi desde el avión. Wow, tierra de osos. Para llegar aquí, el aeropuerto más cercano es el de Jackson Hole y una vez que te encuentres en el parque, el único medio de transporte es en carro particular o también puedes rentar un vehículo. ¿Estás interesado en conocer un poquito del parque Yellowstone? Tengo muchos videos sobre este parque, te lo voy a dejar en la descripción y al final de este video. Mi primera parada fue el Jenny Lake, uno de los lugares más emblemáticos. El lago principal, hay varios lagos, ¿no? El lago principal es Jenny Lake y es muy popular. Hay unos botecitos que se toman para cruzar al otro lado donde están las montañas y ahí uno puede hacer trekking, caminar, explorar un poquito. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a tomar el bote. El bote está adultos $20. Creo que es ida y vuelta y solamente de ida o solamente un viaje $12, porque también puedes hacer una caminata alrededor del lago. A ver, estoy en lo que es todo el centro de visitantes, restaurantes. Acá hay una representación, déjame ver. Hay 3 lagos, el lago de Jenny, el lago de Leith y el lago de Jackson. Jackson también es muy conocido, pero el principal es Jenny, el de Jenny. Ese es el que vamos a cruzar ahorita. Voy a apagar eso. Y desde ahí creo que voy a tratar de hacer una caminata pequeña nada más, porque creo que hay como unas cataratas. Vamos por acá. Lo curioso es que estas montañas son jóvenes en forma, pero antiquísimas en origen. Se formaron hace solo unos 6 millones de años, pero las rocas que las componen tienen más de 2.500 millones de años. Este contraste se debe a una gran falla geológica. Mientras la cordillera se eleva, el valle de Jackson Hole se hundía. Por eso cuando miras al horizonte, parece que las montañas emergen directamente del suelo. El parque se llama The Grand Teton, que quiere decir el Gran Tetón. Bueno, Tetón suena así, ¿no? Tetón, una palabra medio rara, ¿no? Pero se dice Teton, que se le da el nombre a eso, a las montañas que se ve detrás del lago Jenny. Y esas montañas tienen diferentes picos. Creo que son como 3 o 4 montañas. No son tan antiguas, pero son las montañas que están creciendo constantemente. A la velocidad que va creciendo, se puede decir que en muchos años más podría ser más alto que la montaña del Everest. El parque es pequeño, pero se le da el nombre debido a esas montañas y es conocido porque, bueno, las montañas se ven preciosas, ¿no? Pero también porque está al costadito del famoso parque Yellowstone. Entonces la mayoría que va y visita Yellowstone se da una paseadita por acá, por este parque. Y también es tierra de osos, sobre todo de los grizzlies osos, que son los más violentos, ¿no? Porque también hay osos negros, ¿no? Pero los grizzlies son más violentos.
Tomaré este barquito para iniciar el sendero hacia Hidden Falls e Inspiration Point, que es uno de los senderos más cortos pero también más populares del parque, con unas vistas maravillosas del lago Jenny. Toma unos 10 minutos. La vista de este lago es impresionante. Sus aguas son tan claras que literalmente parece un espejo. Esta fue mi parte favorita del parque, muy aparte de la caminata. Toda la gente que está esperando para regresar, pero para regresar es más, se demora más. Ok, vamos a hacer una caminata corta, un trekking de 2.2 millas, que se debe tomar solamente una hora, pero he traído por si acaso mi spray contra osos, ya que nos han dicho que acá hay bastantes animales, todo tipo de animales, como que estamos en lo salvaje. Tengo que tener el spray contra los osos a la mano. Si has visto algunos de mis videos, ya te darás cuenta que me encanta la naturaleza. Hago muchas caminatas, ya sean un poco largas o cortas. Si te gustan este tipo de videos, no te olvides de suscribirte y darle me gusta a este video. Y subí la montaña de Huayna Picchu. Esto es papayita. Aunque está un poco de altura y hay escaleras. Lo malo que está seco y caliente. Huayna Picchu no estaba tanto, sí estaba perfecto el clima. Sí cansa, pero esto no es nada. Si no han visto mi video de Huayna Picchu, de Machu Picchu, la subida a la montaña arriba, de la montaña que se ve atrás de la ciudad de la Machu Picchu, no se pierdan el video. Tienen que verlo, se los dejo. Casi ahí llegamos, casi. Llegamos. Me he demorado como 35 minutos más o menos hasta subir acá. Es bastante subida a la bajada, debe ser mucho más fácil. Pero lo hermoso es, miren la vista de expresión. Este es Jenny Lake, el lago de Jenny. De regreso. Vamos a ver las cataratas también de Hidden Falls, que está aquí nomás, es un desvío pequeño. Son las cataratas de Hidden Falls, cataratas escondidas. Me asusté, no sé si escuchan ese sonido. Estaba todo tranquilo y de la nada comenzó a sonar y pareció como un ¡guau! Yo pensé que era un oso que estaba bostezando o algo, y luego era el motor del bote. ¡Ay! ¿Qué era? Era el motor del bote que estaba prendiendo, porque ya estamos cerca para tomar el bote de regreso.
Hay que esperar unos 30 minutos. Dice. Toda esa gente. Ahí se ven el titón, las puntas de los titones. Ese es el Gran Titón, si no me equivoco hay el South Titón, Middle Titón, Gran Titón, las montañas. Qué precioso. Y este es el lago Jenny. Acá en el parque, el mismo parque, porque es mucho más barato y más fácil también, porque todo está muy lejos. Vamos a armar la tienda. Este es mi último día de campamento. El costo para acampar por sitio es de aproximadamente $45 por noche. Si quieres reservar hospedaje dentro del parque como hotel o campamento, puedes entrar a la página de recreation.com. Ya está lista. Ahí está. La colchoneta, falta la bolsa de dormir, que más tardecito la voy a poner. Ay, después de todo un día de caminata, bueno, ahorita voy a comer algo, una ensalada que compré por ahí. Y de ahí me voy a acomodar las cosas en el carro, empacar un poco, porque ya mañana me voy temprano de regreso a casa. A ver. Ya terminé. Al frente está el baño. Allá, ese es el baño. Ese es el carro. Esa es mi tienda. Un vecino atrás mío es una pareja. Allá al frente también es una pareja. En camino a una playita muy cerca de mi campamento, me encontré con estos animalitos. En realidad los ves por todos lados. Los llaman elk o ciervos. Este es su hábitat natural. No solo los encuentras a ellos, pero también encuentras osos y algunos lobitos. El lago Jackson. No sabía que tiene acá una playa acá en el campamento. Qué bonito es grande. Wow. Tienen picnic para hacer picnic allá, mesita. La gente está comiendo. Wow, qué hermosa vista. Y ahí están los titones. Este lago parece como un espejo. Es una playa, la gente dice que puede nadar. Oye, el agua está fría. Qué rico. Wow. Este lugar me encantó, así que a la mañana siguiente tuve que regresar. Buenos días, último día acá en el Parque Gran Titón y estoy tomando desayuno. Miren con qué vista, mi desayunito y esta hermosa vista. Solamente tengo una hora, 2 horas y tengo que regresarme al aeropuerto. Voy a hacer un punto más, unas fotitos y luego me voy.
Vamos a probar. Es un croissant con salchicha, huevo y queso. Lo único que tenía. Está rico. Hay un trekking, una caminata que se llama Delta Lake, que es el lago Delta, que es azulito, bien bonito. Y es entre las montañas que puedes hacer el trekking allá, o sea, la caminata en esa montaña. Pero es una caminata de 12 horas. No me acuerdo si son 18 kilómetros, no me acuerdo. Y al final llegas a un lago chiquito Delta que el agua literalmente se ve azulita. Eso es lo que he visto en los videos. Es todo un día de hiking, de trekking. Pero hay una parte también que he visto según unos videos. El sendero no está marcado y hay gente que se ha perdido, ¿no? Y también pues hay osos de todos, ¿no? Entonces sola hacer eso, aparte que no tengo mucho tiempo, entonces ya no se puede. Yo creo que sí lo podría hacer descansando todo un día, sí se puede. Es uno el tiempo y otro que no me atrevería a hacerlo sola, aunque hay gente que lo hace, pero de todas maneras, ¿no? Para mí esto no parecía real, literalmente parecía una pintura. ¿Ustedes no piensan lo mismo que yo? Sus nombres vienen de exploradores franceses que las llamaron los Trois Tétons, los tres picos. Hoy siguen siendo uno de los paisajes más fotografiados del mundo. Otra parada que no podía faltar es Mormon Grove. Este lugar parece sacado de una postal antigua. Son viejas granjas construidas por colonos mormones a finales del siglo XIX y hoy son uno de los puntos más icónicos para fotografiar las montañas del Tetón. Este se llama Mormon Grove, que son casas antiguas, miren, clásicas acá en la época de los 1800, y le llaman homestead. Homestead es cuando la gente vivía así en estas casitas antiguas y ellos solitos, no dependían de nadie, o sea, no hacían su propia comida, las cultivaban, no, todo lo que era eso. Eran como ranchos prácticamente. ¿Qué cosa hay acá? ¿Será algo que sea subterráneo? ¿Que se puede abrir y abajo subterráneo o se ha caído? No sé, porque a veces podían tener eso. Ese está bien bonito, ¿no? Check it out. Oh, there's just stuff. This rock. La película bien famosa de Rocky Balboa. ¿Se acuerdan la película Rocky número 2? La que iba a pelear, creo que era la que iba a pelear con el ruso. El ruso, mientras él se entrenaba con máquinas especiales y todo eso, él se preparaba en medio de las montañas y la nieve, ¿se acuerdan? Y supuestamente él se estaba entrenando en un lugar en la Unión Soviética. Pues no, amigos. Esta fue grabada aquí, con esas montañas del Gran Tetón, acá del Parque Nacional Gran Tetón, acá en Wyoming, en Estados Unidos. Al menos esa parte fue grabada. Aquí con esta vista de las montañas del Gran Tetón, esta fue. Pero la cabaña ya no está. Pero las montañas son esas. Yo no me lo puedo creer. Cuando me enteré dije, wow. Vayan a ver esa partecita para que se den cuenta. Mucha gente viene acá a tomarse fotos. Hay cabañas, todo lo que es cabañas antiguas, de la gente antiguamente que vivían acá. Las famosas cabañas de madera, con los picos nevados al fondo, se han convertido en uno de los lugares más fotografiados de todo Wyoming. Caminar por aquí te transporta en el tiempo. Puedes imaginar cómo vivían las familias pioneras, aisladas entre estas tierras tan salvajes, criando ganado y cultivando la tierra con las montañas como telón de fondo. No sé qué era eso, de repente un baño o para guardar cosas. Bueno, con esto
Ya me despido, me estoy dirigiendo al aeropuerto y aquí ya termino mi viajecito en Wyoming. Hay un montón de gente. Bye bye. Así que si visitas el parque Yellowstone, no te vayas sin conocer el Gran Tetón. Te prometo que te va a dejar sin palabras.